Bueno, buenas noches. Voy a llamar lista al final. Vamos a continuar hablando de la Ley 1563 del 2012, conocido también como el Estatuto Arbitral Colombiano. Antes de iniciar pues con la explicación como veníamos en la clase anterior, dudas, preguntas o comentarios sobre el arbitraje. Profe, buenas noches. Buenas noches. Yo le hago una pregunta. Digamos que las cámaras de comercio ya sabemos que pueden tener sus centros de conciliación, arbitramiento y libre composición. Yo leí por ahí también que las superintendencias, por ahí vi, inclusive un ejemplo de una cláusula compromisoria que hablaba de una superintendencia. Mi pregunta va dirigida a lo siguiente. Una persona, o digamos que hay ciertas condiciones, usted puede como privado montar un centro de arbitramiento. Sí, en la ley 640 del 2001 se establece los requisitos para que se pueda solicitar un centro de conciliación. Normalmente los centros de arbitraje hacen parte de los centros de conciliación. Si no estoy mal, como el artículo 11 más o menos de la ley 640 del 2001. Pero pues los más conocidos son los de las cámaras de comercio. Aparte de las cámaras de comercio está el de la Superintendencia de Sociedades, del cual yo soy árbitro. Yo soy árbitro, estoy en la lista B de la Superintendencia de Sociedades, en la especialidad de Derecho Comercial. Hay otros, por ejemplo, aquí en Bogotá hay como unos 3 o 4 que son particulares, es decir, no son el de la Cámara de Comercio ni el de la Superintendencia de Sociedades. Entonces, esos tienden, digamos, a prestar servicios que sean un poco atractivos. Por ejemplo, me imagino que ustedes habrán escuchado sobre la insolvencia de la persona natural no comerciante, ¿cierto? ¿Sí han escuchado sobre eso? Sí, señor. Señor. Esos trámites se pueden adelantar en centros de conciliación y arbitrajes que están reconocidos por el Ministerio de Justicia. Entonces, los particulares que forman una sociedad o una institución para prestar este tipo de servicios reciben la habilitación por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho. Pero no todos los centros pueden presentar todos los servicios. Para cada servicio tiene que estar habilitado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, aun cuando sean los mismos requisitos, pero va, por decirlo de alguna forma, a tener una resolución donde se le reconoce o se le habilita para la prestación de un servicio. Entonces, por ejemplo, yo puedo crear una institución y puedo inicialmente solicitarle al Ministerio de Justicia que me habilite únicamente como centro de conciliación, para realizar conciliaciones en derecho. Entonces, el Ministerio de Justicia revisa la documentación, que todo esté en orden y me habilita para que preste el servicio de conciliación. Posteriormente, si yo quiero, realizar trámites de arbitraje y amigable composición, entonces yo solicito nuevamente y el Ministerio de Justicia evalúa y saca otra resolución habilitando la prestación de ese servicio. Así sucede también con el tema de la insolvencia de persona natural no comerciante, porque no todos los centros están habilitados para realizarlo. Por ejemplo, el más costoso en la ciudad es el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Es el más costoso en términos monetarios. Entonces, muchas veces se puede ir uno a otros centros que están habilitados. Se busca por Google o en el Ministerio de Justicia la lista de los centros que están habilitados y ahí se obtiene la información y los diferentes servicios pues van a competir con los precios. Hay uno que de las universidades, el único que tiene habilitado, pero no lo está prestando el servicio, es la Universidad Nacional.
El Centro de Conciliación de la Universidad Nacional es el único habilitado en Bogotá para el trámite de insolvencia de persona natural no comerciante, pero ustedes van allá y ellos como centro de conciliación no están prestando ese servicio. Entonces, por ejemplo, aun cuando la norma lo contempla, ningún centro de conciliación de la ciudad lo está haciendo. Entonces, quien quiera hacer ese tipo de trámite le toca ir a los privados, o sea, a los de la Cámara de Comercio, creo que hay uno por allá. ¿Aló? ¿Me escucha, Sidonia? Otro que hay por allá por la 116 con Avenida Suba, que creo que es el más económico de los privados que hay, que tiene ese servicio. Entonces, están habilitados los particulares para prestar este servicio. La conciliación, el arbitraje, la amigable composición, la conciliación para los trámites de insolvencia de persona natural no comerciante. También ahorita hace poco, desde el 2019, hace un poco menos de 2 años, o bueno, eso es nuevo, eso es reciente ahorita al final del año pasado y comienzos de este, que se les está habilitando a algunos centros de conciliación para que puedan adelantarse los trámites de la ley 1996 de 2019, a través de una conciliación establecer la persona de apoyo de quienes antes la norma decía que podían declararse interdictos por decisión judicial. Entonces, como ya la figura de interdicción fue modificada, algunos centros de conciliación están habilitados para conciliar y a través de una conciliación establecer esta persona de apoyo. Entonces, ese tipo de servicios que van creando la norma, la entidad encargada, que es el Ministerio de Justicia, los va habilitando poco a poco según las solicitudes. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Doctor, muchas gracias. Profe, otra preguntita, muy buenas noches. Buenas noches. Profe, ¿los árbitros tienen competencia de qué? ¿De ejecución o compulsorias o de ejecución No. para decretar? El árbitro no puede ir más allá del proceso verbal declarativo. O sea, solo declarar la responsabilidad contractual. Manifestar quién fue el que incumplió el contrato, dejar sin efectos, declarar la nulidad del contrato. Ese tipo de asuntos que se tramitan según el artículo 368 del Código General del Proceso como unos asuntos de naturaleza verbal declarativa, lo que antes se conocía en el Código de Procedimiento Civil como el proceso ordinario. Entonces, en los procesos verbales declarativos se pueden, por ejemplo, solicitar medidas cautelares, embargos, por ejemplo. Si cumple con los requisitos del artículo 599 del Código General del Proceso. Pero una cosa es que el árbitro dicte la medida cautelar, el embargo, y otra cosa es que el árbitro vaya a practicar la medida. Son dos cosas diferentes. El árbitro dentro del proceso solo puede proferir la medida, ¿sí? Si cumple con los requisitos, se ampara con una póliza y todo el cuento, dicta la medida cautelar. Pero tiene que oficiarle al juez civil del lugar, al juez civil municipal, para la práctica de la diligencia, del embargo. O sea, quien va a mantener el embargo va a ser siempre el juez. Entonces, el árbitro no tiene la facultad de ir a practicar una medida cautelar, o sea, un embargo, no se puede. Profesor, una intervención. Hay una Superintendencia Nacional de Salud, hay la Oficina de Jurisdicción y Conciliación, donde se reúnen las IPS y las EPS para conciliar las deudas que tienen y llegar a un acuerdo de pago y un flujo de caja. Bueno, pero eso, digamos, es muy especializado frente al tema de las cuentas de cobro al FOSIGA, ¿sí? Es muy especializado ese tipo de conciliaciones. Pero de las entidades, así, la única que tiene un centro de arbitraje es el de la Superintendencia de Sociedades, que se llama Centro de Arbitraje Empresarial. Y es mucho más económico las tarifas que la Cámara de Comercio. Todos los años el Ministerio de Justicia actualiza las tarifas. Se cobran según un porcentaje según la cuantía del proceso. Por ejemplo, si uno va a radicar una solicitud de conciliación, yo sé que no estamos hablando de no conciliación, pero para poner un ejemplo,
Si uno va a radicar una solicitud de conciliación, antes de radicar la demanda arbitral, solo por el hecho de intentar agotar la conciliación, hay que pagar en la Cámara de Comercio un salario mínimo, o sea, 908.000 pesos. Mientras que si yo presento la demanda arbitral y es de menor cuantía, yo voy a pagar el salario mínimo y tengo la posibilidad de que hay una audiencia de conciliación en ese trámite. Sí me hago entender con la idea de que se puede hacer el pago únicamente por una conciliación o se puede hacer el pago y radicar de una vez la demanda. ¿En las notarías también se puede hacer conciliación? ¿En las notarías? Conciliaciones en algunas notarías, sí. Sí, porque a mí me tocó un caso, yo era tesorero de una asociación sin ánimos de lucro y no nos querían hacer escritura. Permítame un segundo. Se fue llegar a conciliación y se llegó a conciliación a través de la notaría y se arregló todo el problema. Sí, pero la conciliación es un trámite diferente que ustedes verán después, creo que en el 8º periodo. Bueno, continuemos con el artículo 5º. Ya anoche hablábamos de la cláusula compromisoria. Sí quedó claridad sobre el pacto comisorio o el pacto arbitral que va incluido dentro de la cláusula compromisoria, que estamos hablando de la misma figura. ¿Quién me ayuda Sí, con el profe. artículo? Artículo 5º. Autonomía de la cláusula compromisoria. Sí, La inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato no afecta a la cláusula compromisoria. En consecuencia, podrán someterse a arbitraje las controversias en las que se debata la existencia, eficacia o validez del contrato, y la decisión del tribunal será conducente aunque el contrato sea inexistente, ineficaz o inválido. La cesión de un contrato que contenga pacto arbitral comporta la cesión de la cláusula compromisoria. Ok, gracias. Entonces, como vemos, la cláusula compromisoria tiene una autonomía mucho más allá de ser solo una cláusula más del contrato. Y de hecho, como aquí la norma lo dice, si alguna de las partes alega que el contrato es nulo, que no es válido, que este contrato está viciado, eso no significa que no se pueda hacer cumplir la cláusula compromisoria, independientemente de esa situación. ¿Por qué? Porque una cosa es que alguna de las partes invoque la nulidad y otra cosa es que haya una autoridad judicial que declare la nulidad como tal del contrato. Son dos cosas diferentes. Ahora, suponiendo que si se fuera a un escenario judicial, entonces la parte que piensa que el contrato es nulo y acude ante el juez ordinario, ante el juez civil, entonces el juez civil al recibir la demanda puede darle trámite y admitirla, pero el demandado puede excepcionar de las causales que están en el artículo 100 del Código General del Proceso, las causales 1 y 2, y de alegar que el juez carece de competencia para conocer de ese asunto porque hay una cláusula compromisoria. Entonces hasta ahí llega la competencia del juez ordinario y terminaría el proceso. ¿Por qué? Porque tienen que irse al escenario arbitral ante el tribunal de arbitramiento por el que establecieron en la cláusula. Entonces, independientemente que una de las partes diga o considere que ese contrato no va a producir efecto, que ese contrato no es válido, la cláusula se mantiene. Y por lo tanto, pues hay la obligación de acudir al trámite. Diremos el artículo 6 que nos habla de lo que debe contener ese compromiso. Artículo 6. Alguien que me ayude con el 6 y otro con el 7. Artículo 6. Compromiso. El compromiso podrá constar en cualquier documento que contenga, primero,
los nombres de las partes. Segundo, la indicación de las controversias que se someten a arbitraje. Tercero, la indicación del proceso en curso cuando a ello hubiere lugar. En este caso, las partes podrán ampliar o restringir las pretensiones aducidas en aquel. Ok, entonces miremos que ese compromiso, o sea, ese acuerdo que se materializa a través de la cláusula, pues debe mencionar las partes, las indicaciones de esa controversia. Por eso yo anoche les decía que había que establecer por lo menos 3 situaciones de controversia. Aquellas que surgieran por la interpretación del contrato, aquellas que surgieran por la ejecución del contrato o aquellas que surgieran en la liquidación del contrato. Porque que pueda que la redacción del contrato no sea la mejor. Entonces, si no hay una buena redacción del contrato, es posible que una parte esté entendiendo que tiene unas obligaciones y resulta que no está tan claro en la redacción esas obligaciones. De ahí que ese tipo de situaciones hay que plasmarlas o hay que indicar en la cláusula que son controversias que se puedan someter al arbitraje. ¿Qué sucedería? ¿Qué piensan ustedes que sucedería si no hay indicación de esas controversias que se están sometiendo al arbitraje? ¿Cuál sería la consecuencia natural? A ver, por sentido común. Sería rechazada la acción, la demanda. Que no podría producir efectos la cláusula, porque entonces si no hay claridad sobre qué tipo de controversias son las que se van a llevar al arbitraje, entonces cuando se presentara la demanda, el tribunal va a decir, bueno, pero es que la forma como quedó redactada la cláusula en cuanto a cuáles eran las situaciones que se iban a llevar a arbitraje y la forma como se redacta la demanda, es decir, los hechos que se redactan y las pretensiones que se persiguen, no se enmarca dentro de las controversias que se establecieron en la cláusula. De ahí que es importante por lo menos mencionar esas 3 que yo decía ayer sobre indicar en la cláusula. Como veíamos ayer, la norma no dice que debe ir por escrito, pero se sobreentiende, o sea, tácitamente lo dice. ¿Por qué? Porque si me dice la norma, si una parte invoca el pacto arbitral y otra parte lo niega porque no está escrito, hasta ahí llegó el asunto, se entiende que tiene que ser por escrito. ¿O ustedes creen que alguien van a llegar a un nivel de controversia y entonces el uno va a invocar una cosa y el otro, cuando no está escrito, va a aceptar lo que dice la contraparte? Es muy difícil. De poder, podría, ¿sí? Del verbo podrir, pero otra cosa es que en la realidad llegara a suceder. Miremos los árbitros. Hay unas cuantías que ya las vimos ayer, que son la menor y la mayor cuantía. Si el trámite es de menor cuantía y las partes no establecieron nada, la norma dice que debe ser un árbitro. Pero si las partes ya establecieron en su cláusula el número de árbitros, entonces se aplica lo que dijeron las partes en la cláusula. Pacta sunt servanda. El contrato es ley para las partes. Entonces, si las partes en su contrato establecieron que independientemente de la cuantía iba a ser un solo árbitro, entonces aquí no aplicarían las reglas de la ley 1563, porque ya las partes dijeron que iba a ser uno independientemente de la cuantía. Pero si las partes guardan silencio frente al número de árbitros, es cuando se aplican las reglas del artículo 7, que dice que van a ser un número impar y si el asunto es de mayor cuantía, van a ser 3 árbitros. Pero las partes, si tienen muchísimo dinero, pueden decir, no, coloquemos 5 árbitros, como alguien me ponía el ejemplo anoche. Entonces, miremos que hay unos requisitos para ser árbitro. ¿Quién me ayuda con el artículo 7 y miremos los requisitos para ser árbitro? Las partes determinarán conjuntamente el número de árbitros
que siempre será impar. Si nada se dice al respecto, los árbitros serán 3, salvo en los procesos de menor cuantía, caso en el cual el árbitro será único. El árbitro debe ser colombiano y ciudadano en ejercicio, no haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos, ni estar inhabilitado para ejercer cargos públicos o haber sido sancionado con destitución. En los arbitrajes en derecho, los árbitros deberán cumplir como mínimo los mínimos requisitos exigidos para ser magistrado de Tribunal Superior de Distrito Judicial, sin perjuicio de las calidades adicionales exigidas por los reglamentos de los centros de arbitraje o por las partes en el pacto arbitral. Ok, listo, gracias. Entonces miremos cuáles son los requisitos para ser magistrado. Alguien que me ayude buscando los requisitos para ser magistrado de Tribunal Superior de Distrito Judicial. Pues yo encontré que dice que ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio, ser abogado, no haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. ¿Y cuántos años de ejercicio como abogado? Profe, no sé si estoy bien, pero dice que tener experiencia profesional por lapso no inferior a 8 años. Exacto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, para llegar a ser magistrado de un Tribunal Superior de Distrito Judicial, se requiere no solo ser abogado, sino tener experiencia mínimo de 8 años en su ejercicio profesional. O, si no estoy mal, también solicitan que mínimo 5 años de docencia, de ejercicio de la docencia. Perdón, profe, yo encontré que dice que haber desempeñado durante 10 años cargos en la rama judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido con buen crédito por el mismo tiempo la profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente. Eso está en el artículo 232. Ok. Entonces, si ustedes miran, para ser árbitro, significa que no va a ser un abogado recién egresado, o sea, un abogado que tiene cierto conocimiento. Ahora, en ninguna parte acá estamos viendo que diga que el árbitro tiene que ser especialista. Recuerdan que veíamos que uno de los principios era la idoneidad del árbitro. Entonces, esa idoneidad del árbitro podemos analizarla como una experiencia en determinadas áreas. Por ejemplo, cuando se hacen convocatorias para ser árbitros de algún centro de arbitraje, valga la redundancia, preguntan que el aspirante tiene que tener un perfil. Y ese perfil del aspirante va a ser según las áreas de conocimiento que se lleve en el respectivo centro de arbitraje. Ahora, como lo mencioné al principio de la clase, la mayoría de los asuntos, no los únicos, pero la gran mayoría, son asuntos verbales declarativos que tienen naturaleza contractual. Entonces, pues van a tratar de que los árbitros tengan una especialidad, tengan un amplio conocimiento, una amplia experiencia en ese tipo de asuntos, porque eso es, por decirlo, un plus, algo que le va a permitir a las partes escoger al árbitro cuando se presentan en la audiencia de designación del árbitro.
No es común que las partes se pongan de acuerdo para escoger el árbitro de la lista que tenga el centro, pero la norma, cuando lo leamos ahora, el sentido de la norma precisamente buscar que haya un consenso de las partes inicialmente para escoger al árbitro. Es decir, que ambas partes sientan que ese árbitro tiene una idoneidad para resolver las controversias de ellos, lo cual no significa que, entonces como el demandante está pidiendo al árbitro Pepito Pérez, entonces el demandado no confía en que pida Pepito Pérez, porque si lo está pidiendo debe ser que se conocen. No necesariamente, ¿sí? Entonces, eso es importante, aun cuando la norma no lo menciona expresamente, la norma no está mencionando expresamente que tiene que tener la especialidad, pero ya cuando se mira en la convocatoria para las personas que desean ser árbitro, esta parte es fundamental. O sea, si no demuestra la experiencia, queda descalificado, por decirlo de alguna forma. Puede tener 50 años ejerciendo como abogado, pero como no demuestre la experiencia sobre las áreas de competencia que maneje ese centro arbitral, la persona no va a ser escogida. Ahora, para el centro de arbitraje es muy bueno tener muchos profesionales en diferentes perfiles que puedan tener vasta experiencia y sobre varios temas, porque eso va a permitir que entonces se despierte un interés por parte de las personas en designar, llevar sus conflictos ante ese centro arbitral. ¿Preguntas hasta acá? ¿No hay preguntas? No, señor. ¿Cuánto creen ustedes que se gana máximo un árbitro por un procedimiento? Unos 20 millones. La norma dice que el árbitro puede ganarse hasta 1.000 salarios mínimos en un trámite como honorarios. O sea, estamos hablando en plata blanca de unos 900 millones de pesos, mal contados, en un solo proceso. Y estos son procesos que son relativamente cortos. Son procesos que son relativamente cortos, como lo mencionábamos, pues ahorita por la norma que amplió un poco los plazos por el tema de la pandemia, de la emergencia sanitaria, pues lo extendió a 8 meses. Profe, ¿y Doctor, disculpe una pregunta. quién establece esa tarifa y cada cuánto le llega un proceso a un árbitro? Buena pregunta. He ahí en la vaina, porque uno diría, los centros de arbitraje tienen unos mecanismos para hacer sorteos, ¿sí? Pero las partes no tienen necesariamente que estar en el sorteo. Si puede ser manipulado el software que escoge el árbitro, como cuando se hace el reparto de jueces en la oficina de reparto, que hay, por decir algo, como 85 jueces civiles y municipales. Entonces llegó una demanda y un sistema, un software, de una vez le asigna cuando se introduce la demanda y envía esa demanda al juzgado 15, por ejemplo. Entonces hay unos parámetros previamente en el software. Se supone que debe hacer así en el sorteo que realiza el centro de arbitraje. Pero es probable, pues como en todos lados, que hayan roscas. Y pues ustedes saben que las roscas no son malas. Lo malo es estar fuera de ellas. Las listas, por ejemplo, de la Cámara de Comercio tienen dos listas, la lista A y la lista B. La lista A, cada lista tiene como aproximadamente 100 personas. 100, 120 personas cada lista. Entonces, se supone que según la naturaleza del asunto y la competencia, claro, esas 100 personas no es que sean especialistas todos en el mismo asunto, ¿sí? Ahí en diferentes asuntos. Entonces, se supone que si ya son parte del centro de arbitraje, han hecho su trabajo, los han calificado bien,
han sido bien librados, pues van a seguir teniendo la posibilidad de ser nombrados árbitros. Pero es algo interno del centro, no es que las partes influyan en eso. Las partes solo influyen si se ponen de acuerdo y deciden, bueno, esta es la lista, a mí me gustaría que fuera fulano de tal porque según su perfil, según su hoja de vida es especialista en tal cosa. Pero de que las partes se pongan de acuerdo en la audiencia, eso no es tan común. Lo más común es que no se pongan de acuerdo y entonces toca hacer el sorteo que hace el centro de arbitraje, como establece la norma. Así sucede en todos los centros de arbitraje. Ahora, ¿cada cuánto hacen convocatorias? El de la Superintendencia de Sociedades fue el año pasado. Debería ser, como las entidades, cada 4 años los concursos. En el de la Cámara de Comercio, cada 2 años. Pero hay roscas, como en todos lados. Y eso no sucede solamente aquí, sucede en todas partes. En otros países también sucede. O sea, ser árbitro puede ser considerado, digamos, como que, hablando en términos de Google, puede ser como de más caché que ser juez. Ahora, los secretarios, cada árbitro va a tener un secretario. El secretario va a recibir como honorarios máximo 500 salarios mínimos. O sea, el secretario se va a ganar la mitad de los honorarios que se gana el árbitro. ¿Recuerdan que les mencioné que había en el último trámite que había hecho, pagamos como 74 millones más o menos en el centro de arbitraje, de los cuales le tocó al árbitro como 37. Y a la persona que fue la secretaria le tocó la mitad de 37, o sea, como unos 18 y pico más o menos. Entonces, ser secretario... ¿Cómo elige la secretaria? La secretaria o el secretario pues lo elige el árbitro. Entonces ya ahí va en la rosca del centro. Ya ahí podríamos decir, yo te elijo, tú me eliges, ¿sí? Y no hay nada malo con eso. La norma no dice nada malo. La norma lo único que pone límites es, si yo soy árbitro, en procesos arbitrales donde está actuando alguna entidad pública de cualquier orden, o sea, del orden nacional, municipal, distrital, del orden departamental, del que sea. Si yo soy árbitro en procesos donde hay entidades públicas, entonces yo no puedo llevar más de 5 procesos arbitrales al tiempo. Ahí es cuando la norma me pone un límite como árbitro. Pero si yo llevo arbitraje y todas las partes en los procesos arbitrales que yo llevo son particulares, yo puedo llevar 10, 20, 30, los que pueda, los que me asignen, ¿sí? Así como los jueces. Entonces, ya, digamos, las personas se van conociendo dentro de ese ámbito y saben, fulanito de tal ha hecho bien su papel como árbitro, como secretario. Entonces, yo puedo, en un trámite, puedo ser, en el arbitraje de A contra B, yo puedo ser el árbitro. Y en un arbitraje de X contra Z, yo puedo ser el secretario. No significa que yo siempre, entonces, porque tengo las calidades, yo siempre voy a ser árbitro en todos, ¿no? Igualito acá lo que le interesa a la persona que está en esa lista del centro de arbitraje es que le nombren, que lo designen. Si no lo designa como árbitro, pues que lo designe como secretario para generar recursos, para poder facturar. ¿Ok? Profe, tengo otra preguntita, disculpa. Dime. Profe, taxativamente se debe de ser abogado titulado y tener 8 años de experiencia como mínimo. La especialización, la maestría, eso podría tenerse como una consideración de que no sean tantos años y que le convaliden la especialización en la maestría. No. Puede ser magíster, puedes tener doctorado, pero igualito tiene que tener los mismos requisitos para ser magistrado. 8 años mínimo. Mínimo. O sea, en esta parte, digamos, no es como el escalafón del gobierno en la parte de la docencia,
donde según la titulación académica de ese profesional, entonces le van dando, por decir, como unos puntos, un puntaje. No, acá no. En la rama judicial, en los aspectos netamente judiciales, no aplica de esa forma. Lo único que se solicita es ser abogado y tener una experiencia. Cuando el abogado, al abogado se le cuenta la experiencia desde la fecha del grado. Yo estoy graduado desde el agosto del 2002. O sea que voy a cumplir dentro de 4 meses 19 años de ejercicio como profesional. Pero antes de eso, yo trabajé 2 años con abogados. Entonces yo no puedo decir, no, yo tengo de experiencia desde el año 2000, tengo 21 años. No, la experiencia se va a acreditar desde la fecha del grado. Siempre. Que para algunos cargos coloquen en el perfil que tenga especialización o que tenga maestría, eso es otra cosa. Pero acá, digamos, la lógica es siempre va a ser 8 años. No importa si solo tiene pregrado, o si tiene especialización, o si tiene magíster, o si tiene un doctorado, igualito. Mínimo los mismos 8 años. Bueno, eso está. Para ir avanzando más rápido, pues les voy a ir resumiendo lo que está en el articulado. Lo que he venido hablando está en el artículo 8º. En el artículo 9º habla de los secretarios. Aplican tanto para el secretario y para el árbitro las mismas situaciones por las cuales se puede recusar a un juez. O sea, que no pueda conocer del proceso. Y es que haya tenido un parentesco, que tenga un parentesco dentro del 4º grado con sanguinidad, 2º de afinidad o 1º civil. Bueno, para el secretario, que tenga esta relación con el árbitro, o no puede ser designada una persona como árbitro dentro de un proceso si ha sido antes abogado también de alguna de las partes, o si ha trabajado en un bufete de abogados que hayan sido los abogados de alguna de las partes. Ahí tampoco puede ser designado árbitro. Esa sería una causal o un impedimento dentro de las inhabilidades. Creo que están en el artículo 140 o 141 del Código General del Proceso. Ahí habla de las inhabilidades para el juez. Así se aplica acá igualito para el árbitro. El término, como lo mencioné, el artículo 10 habla de 6 meses, pero ha sido extendido a 8 meses por el tema de la pandemia. El proceso arbitral puede suspenderse en el tiempo, así como sucede con los procesos en la justicia ordinaria, siempre que las partes de común acuerdo se pongan de acuerdo o que medie alguna de las causales que menciona el artículo 11, como por ejemplo la renuncia del árbitro o la muerte del árbitro o de algunos de los árbitros. Pero esas interrupciones del proceso o esas suspensiones no pueden ser mayor a 4 meses. Entonces ustedes dirán, bueno, la norma dice 8 meses hoy en día. ¿Realmente se toman 8 meses? La respuesta es no. Porque resulta que así como los jueces, no sé si ustedes han tenido conocimiento, el Código General en su artículo 121 le dice a los jueces que tienen 1 año para ser competentes de ese proceso. O sea, para conocer de ese proceso. Si yo como juez admití la demanda hoy, tengo 1 año para dictar la sentencia y puedo extender mi competencia para seguir con ese proceso por 6 meses una sola vez. O sea, 1 año y medio. ¿Qué perrada, perdónenme la expresión, qué perrada han utilizado los jueces? Y por tanto, la han adoptado los árbitros, porque al final los árbitros actúan como jueces. Cuando ya el proceso va avanzando y están en la audiencia, le dicen a los abogados de las partes en la audiencia que soliciten al despacho, que le soliciten la suspensión de términos, la suspensión del proceso desde ese día hasta la fecha de la siguiente audiencia. Y ya con eso, ese tiempo no se tiene en cuenta. Así sucede aquí con los procesos arbitrales.
El árbitro ha adoptado las mismas situaciones. Entonces, cuando ya están en esas audiencias que ve que van contando, porque cada vez que hay una audiencia, la secretaria o el secretario del arbitraje tiene que decir, señor árbitro, al día de hoy han transcurrido tantos días del trámite. Entonces, el árbitro ha aplicado la misma. El árbitro viene y le dice a los abogados, señores abogados, solicítenme, y claro, queda fuera de grabación, solicítenme la suspensión del proceso desde hoy, cuando terminó la audiencia hoy, hasta la fecha de la siguiente audiencia. Y ese tiempo, claro, no se va a contar. ¿Qué sucede en la vida práctica? Lo que la norma dice que 8 meses termina siendo en la vida real el doble. Termina siendo un año, año y pico, más de un año, en la vida real. Doctor, una pregunta, qué pena. Durante ese tiempo, ¿qué garantías hay para evitar de que la persona que vaya se evidencie que pierde el caso no sea insolvente o que definitivamente cuando Bueno, ya eso es termine al algo que cabo no de se un año? puede evitar. Eso es algo que no se puede evitar, pero resulta que por allá hay un artículo, ahorita se me escapa el número del Código General de Proceso, donde habla del alzamiento de bienes para el proceso verbal declarativo de simulación. ¿Y qué es eso? Es demostrarle al juez, mire, resulta que el demandado, como vio que tenía la demanda, aún antes de que el árbitro profiriera el laudo, antes de que se terminara, empezó a traspasar los bienes y a supuestamente venderlos. Cuando yo me voy a la norma dice que yo puedo solicitar la acción de simulación por esas operaciones realizadas hasta 18 meses antes de la operación. Entonces, si la persona empieza a hacer eso, pues lo único que queda el camino es acudir ante el juez a un proceso verbal declarativo y solicitarle al juez una acción de simulación para que el juez declare que la venta fue simulada y devuelva esos bienes en cabeza del demandado y poder embargárselo por el proceso ejecutivo. Porque a través del proceso ejecutivo es la forma como yo voy a cobrar lo que se dijo en el laudo arbitral. Pero además de estas acciones civiles, pues también hay unas acciones penales. Hay un delito que se llama alzamiento de bienes, y el alzamiento de bienes es precisamente eso, insolventarse, independientemente de que puedan configurarse algunas otras tipos de delictivos, como por ejemplo falsedad, fraude procesal, estafa quizás, cualquiera de esos otros delitos que establece el Código Penal. Pero mínimo podría irse por un alzamiento de bienes, penalmente hablando. Bueno, ahora miremos el proceso como tal. El proceso podríamos decir que el proceso inicia no con la radicación de la demanda. El proceso inicia en el momento en que se designa el árbitro. ¿Por qué? Porque cuando se designa el árbitro es porque o las partes se pusieron de acuerdo o se hizo el sorteo para la designación del árbitro, y una vez se instala, después de la aceptación del cargo, se instala el árbitro, ahí formalmente arranca el trámite. ¿Por qué? Porque ¿qué? Puede ocurrir que se radica la demanda y al radicarse la demanda, pues hay que hacer un pago, pero ahí formalmente no es que esté iniciando el proceso como tal. ¿Por qué? Porque después de radicar la demanda puede suceder lo siguiente. Se radicó la demanda. Viene la primera audiencia, que se llamaría la audiencia de designación del árbitro o de los árbitros. Aquí pueden ocurrir diferentes situaciones. Una situación, las dos partes llegaron, acudieron
a la audiencia. Se le da la posibilidad de que las partes de común acuerdo puedan designar el árbitro o los árbitros. No se pusieron de acuerdo. Entonces, como las partes acudieron, pero no se pusieron de acuerdo, al aplicar el reglamento, y de ahí la importancia que en la redacción de la cláusula las partes digan que se someten al reglamento del centro. El reglamento del centro, ¿qué debe decir? Como las partes no se pusieron de acuerdo, entonces yo como centro de arbitraje voy a hacer un sorteo y por balotaje voy a designar el árbitro. Le comunico oficialmente al árbitro. Si el árbitro dentro de los 5 días siguientes acepta la designación, entonces le comunico a las partes para que las partes dentro de los 5 días hábiles siguientes, después de que se le notifique la designación y aceptación, mencionen si formulan algún impedimento contra esa persona. Si pasaron los 5 días y no formularon ningún impedimento contra la persona, la designación quedó en firme. Y después de ahí se fija entonces la audiencia que ya voy a mencionar. Ese es un evento. Otra situación, otro evento que puede ocurrir es el demandante acude a la audiencia. El demandado no acude porque no le dio la gana o por la razón que sea. Pero si no se estableció en la cláusula que se sometían al reglamento, entonces el trámite queda ahí suspendido en el tiempo porque tiene que entonces darse la constancia de que acudió el demandante, no acudió el demandado y como la cláusula compromisoria no establece que se acogen al reglamento del centro, entonces debe darse por parte del centro una certificación para que el demandante acuda al juez civil del circuito, esto está en el Código General del Proceso, y radique una demanda verbal sumaria, es decir, un trámite de única instancia, para que el juez civil del circuito, de la lista que le envía el centro de arbitraje, designe el árbitro. O sea, que esta pequeña omisión por parte de los que redactaron la cláusula, esta pequeña omisión en la vida real se le va a demorar el trámite para iniciar 1 año aproximadamente. Porque aun cuando es de única instancia, es un proceso. Como proceso, toca radicar la solicitud o la demanda, esperar que el despacho se pronuncie admitiéndola. Mientras entra al despacho, sale del despacho, pueden pasar meses. Después de eso que se notifica el demandado, si no se notificó, no le dio la gana de comparecer, emplazarlo. Y para que el juez, cuando ya se cumplió todo esto en garantía del debido proceso y del derecho a la defensa, fija la audiencia de la que habla el artículo 392 para los procesos que son verbal sumario, es decir, de única instancia, y en esa audiencia el juez va a designar quién es el árbitro. ¿Cuánto tiempo pasó? Por lo menos 1 año, para que el juez escogiera solo un nombre. El juez lo único que hace es escoger un nombre, saca un auto interlocutorio y eso lo lleva esa persona al centro arbitral otra vez y le dice, mire, ya el juez designó, de la lista que usted le mandó, designó que esta persona va a ser el árbitro. Y ahí es cuando entonces se va a arrancar con la siguiente audiencia. Se dan cuenta que esas pequeñas omisiones en la redacción de la cláusula, todo lo que cuesta en tiempo y dinero para las partes. ¿Entienden la razón por la cual es importante la forma como queda redactada la cláusula? Y que no es solamente entrar a Google, buscar un modelo de cláusula compromisoria, copiar y pegar. Eso lo puede hacer cualquier persona, no un abogado. Ahora, otra cosa. Hay que identificar plenamente el lugar donde va a ser el centro de arbitraje. ¿Por qué? Si yo no sé cómo se llama el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá y yo coloco el Tribunal de Arbitraje Mercantil de Bogotá, y si no hay ningún centro arbitral que se llame así, va a ser difícil demostrar de que las partes en el contrato querían referirse al centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. ¿Ok? De ahí la importancia de que vaya la redacción del nombre
ajustado a como debe ser, el nombre del centro de arbitraje. Cuando se designó el árbitro, entonces viene un pronunciamiento y es admitiendo la demanda. Pueden suceder tres cosas como sucede con la justicia ordinaria. Al presentar una demanda, admiten la demanda, es decir, cumple con los requisitos del artículo 82 del Código General y ordena la notificación del demandado. Ese es un evento. Otro evento, se inadmite la demanda y el árbitro dice, mire, no cumple con los requisitos del artículo 82 por esto, esto y esto. Tiene 5 días para que subsane. 5 días hábiles, subsanó, se admitió la demanda y se notificó al demandado. Otra situación que puede ocurrir es que la demanda se rechaza. Ahora, ¿por qué puede rechazarse la demanda? ¿Por qué creen ustedes que en el centro de arbitraje podría rechazarse la demanda? No inadmitirse, sino de una rechazarla de plano. Decir que no se puede llevar el trámite. Porque no estaba pactada la cláusula compromisoria. Exacto, muy bien. Zulay, más 0,2 para Carlos Andrés porque está en la juega. Exactamente. Es decir, si no está previamente demostrada la cláusula compromisoria, pues debe ser rechazada de plano la demanda. En el evento en que cuando fue a radicar la demanda, se la recibieron y le dieron el trámite y entonces cuando llega el árbitro dice, pero es que aquí no está la cláusula bien redactada. Aquí no necesariamente este centro de arbitraje es el que debe conocer del asunto. Entonces, en esos casos, o que peor aún, no haya cláusula compromisoria en el contrato. Y entonces una parte la invoca y está a la expensa de que cuando se llegue el momento, la otra parte acepte que sí hay cláusula compromisoria de forma verbal. Profe, Dime. una pregunta. Dice de pronto, no sé si de pronto la puedan acreditar o no, o rechazar de facto porque la controversia en la cuantía es muy irrisoria con relación a, o sea, el valor es muy poco. ¿Puede ser rechazada también? No porque igual que en la justicia ordinaria, aun cuando hay unas cuantías, no hay un mínimo para radicar demandas. Por ejemplo, hago un paralelo con la justicia ordinaria. La justicia ordinaria del Código General de Proceso me dice que los procesos de mínima cuantía son aquellos entre 0 y 40 salarios mínimos. O sea, que tú puedes presentar una demanda para cobrar, por ejemplo, una letra de 100.000 pesos o de 200.000 pesos. Que tú lo veas desde la lógica, ¿no? Tú digas, no, ahí le va a salir más caro el collar que el perro, porque entonces le va a salir más costoso contratar un abogado o pagarle a alguien que asesore, aun cuando pueda hacer en causa propia, cómo llevar el proceso para que pueda cobrar esa plata a lo que realmente le estén pagando. Así sucedería acá con los procesos arbitrales. La norma habla de que menos de 400 salarios, o sea que puede ser la cuantía que sea. Puede ser una suma muy pequeña, pero igualito es algo que puede conocer el centro. No hay mínimos. ¿Alguna otra pregunta? Profe, independientemente si la cláusula compromisoria existe y se presenta ante la Cámara de Comercio y es rechazada por esta razón, ¿las partes pudieran tomar la decisión de que así no se haya pactado haya un tribunal de arbitramiento? ¿O eso no cabe? Sí, pero resulta que cuando ya están en el pleito, entonces el demandado, tú creerías que el demandado aceptaría. O sea, No, el claro que demandante no. lo puede buscar, pero tú creerías que el demandado aceptaría. Si tú fueras el abogado del demandado, ¿qué le dirías tú a tu cliente? No, por supuesto que no. Exacto. Ahora, ¿cuál sería la situación? Que una vez radicada la demanda, entonces se rechaza porque no hay cláusula compromisoria o porque no es competente, con esa constancia ya quedan liberados de la cláusula compromisoria. ¿Y qué significa quedar liberado? Entonces ya ahí puede acudir a la justicia ordinaria. Y una vez acuda a la justicia ordinaria, si el demandado le invoca
que hay una cláusula compromisoria, pues le va a ser difícil porque, mire, yo intenté llevar el trámite ante el centro de arbitraje, pero ellos dijeron que no eran los competentes, así que por lo tanto la cláusula quedó sin efecto. Esa sería la consecuencia y podrían acudir entonces ante el juez ordinario. Y cuando habla del juez ordinario, pues hablando de asuntos contractuales, entender el juez civil, ya sea por la cuantía, el municipal o el juez civil del circuito. O de pequeñas causas. Vale, profe, gracias. Después de que se hace esta primera audiencia, donde se admite la demanda y se notifica, viene la primera audiencia de trámite. Y ahí es donde, a mi juicio, comienza realmente el trámite. Porque el resto, o sea, las previas, pueden ocurrir diferentes situaciones. O sea, puede ocurrir que quede ahí en stand-by, que el trámite se caiga porque no le dio el impulso el demandante. Entonces, para mí, el inicio del trámite arbitral es con la primera audiencia de trámite. Es decir, ahí es donde arranca en firme el proceso. Igual que si lo comparara con la justicia ordinaria, cuando el juez admite su demanda, entonces ahí es donde podemos decir que formalmente comenzó el proceso. Formalmente. Entonces acá, en esta primera audiencia de trámite, lo primero que hace el árbitro es intentar una conciliación entre las partes. Si las partes se ponen de acuerdo, entonces hasta ahí llegó el asunto. Y el árbitro significa que trabajó al gratín, hasta esa etapa. O sea, hasta ahí no ha causado honorarios el árbitro. Por lo tanto, el centro de arbitraje, recuerden que ya cobró al radicar la demanda. Entonces, si las partes llegaron a un acuerdo en esa conciliación, el centro sí le cobra una tarifa diferencial como si fuese entonces una conciliación. Y entonces les dice, bueno, la cuantía era tanto, ustedes conciliaron en tanto, significa que los costos del centro son tanta plata. Claro, va a salir mucho más económico que si llegan adelante el proceso en costos monetarios. Si no hay conciliación, entonces, al no haber conciliación, inmediatamente en esa misma audiencia, que es la primera audiencia de trámite, el árbitro, y cuando hablo del árbitro, entiéndanse que puede ser 1 o 3, el árbitro fija cuál es el monto de sus honorarios. Y contra esta decisión no hay recursos. Así que si yo como parte demandante digo, pero es que está muy alto, no tengo forma de interponer ningún tipo de recurso. Porque esas tarifas ya fueron previamente establecidas por el Ministerio de Justicia. Y esas tarifas son reajustadas anualmente. En ese momento se le da la oportunidad, ya les menciono el artículo donde está, el artículo 14. Vamos a proyectarlo. El 14 lo de la designación del árbitro. El artículo 14 es integración del tribunal arbitral. Sí, cuando se designa, lo que yo les decía hace un rato de que tiene 5 días para presentar los impedimentos y eso. La aceptación y ese tipo de cosas. Artículo 25. Que habla de la fijación de los honorarios y gastos. El artículo 26, que habla de los límites de los honorarios y la partida de gastos, que es lo que ya le mencioné. El artículo 27 es la oportunidad para la consignación. Ojo que esta es la clave.
¿Quién me ayuda con la lectura del artículo 27? En firme la regulación de honorarios y gastos, cada parte consignará dentro de los 10 días siguientes lo que a ella corresponda. El depósito se hará a nombre del presidente del tribunal, quien abrirá para su manejo una cuenta especial en una entidad sujeta a la vigilancia de la Superintendencia Financiera. Dicha cuenta deberá contener la indicación del tribunal arbitral y en ella solo podrán administrarse los recursos de este. Si una de las partes consigna lo que le corresponde y a la otra no, aquella podrá hacerlo por esta dentro de los 5 días siguientes. Si no se produjere el reembolso, la acreedora podrá demandar un pago por la vía ejecutiva ante la justicia ordinaria. Para tal efecto, le bastará presentar la correspondiente certificación expedida por el presidente del tribunal con la firma del secretario. En la ejecución no se podrá alegar excepción diferente a la del pago. La certificación solamente podrá ser expedida cuando haya cobrado firmeza la providencia mediante la cual el tribunal se declare competente. Ahí sigue, de no mediar ejecución. De no mediar ejecución, las expensas pendientes del reembolso se tendrán en cuenta en el laudo para lo que hubiere lugar, a cargo de la parte incumplida. Se causarán intereses de mora a la tasa más alta autorizada, desde el vencimiento del plazo para consignar hasta el momento en que cancele la totalidad de las sumas debidas. Vencidos los términos previstos para realizar las consignaciones sin que éstas se hubieran efectuado, el tribunal mediante auto declarará concluidas sus funciones y extinguidos los efectos del pacto arbitral para el caso. Parágrafo. Cuando una parte se encuentre integrada por varios sujetos, no se podrá fraccionar el pago de los honorarios y gastos del tribunal y habrá solidaridad entre sus integrantes respecto de la totalidad del pago que a dicha parte corresponda. Listo, hasta ahí. Gracias. Entonces, miremos que hasta ese momento, cuando fracasó la conciliación, se le da un plazo entonces para que paguen esos honorarios, esos gastos del centro de arbitraje y honorarios del árbitro y secretario. Se da un término que es común para todas las partes, o sea, para parte demandante y parte demandada. Ese término son 10 días hábiles, o sea, no cuentan ni sábados, ni domingos, ni festivos. Pasaron los 10 días hábiles. El demandado se quiso tener la viveza de decir, no, yo no pago. Si el demandado no pagó, entonces en la otra parte, o sea, el demandante, tiene que asumir el pago dentro de los 5 días siguientes. La norma no dice que debe ser el demandante, pero es por sentido común. A ver, si yo soy el que estoy radicando la demanda como demandante, si yo soy el que le estoy dando el impulso al proceso y el otro no paga, ¿a quién le toca pagar? Por simple sentido común, pues al demandante. Así la norma no lo diga tan claro. Entonces, si el demandado no pagó y el demandante no tuvo los medios económicos para sufragar lo que le tocaba pagar al demandado, hasta ahí llegó el proceso. Y se da por extinguida la cláusula compromisoria. Entonces, ¿cuál es la recomendación? De que las partes, cuando colocan dentro del contrato una cláusula compromisoria, tienen que tener en cuenta los costos que puede llegar a tener el tribunal. Y eso hay que ponerlo en el número de árbitros. Entonces, por eso yo le recomendaba, coloque un solo árbitro, independientemente de la cuantía. Porque es que no son solamente los gastos que va a tener la parte de pagar los gastos del centro y los honorarios del abogado. Acuérdese que el abogado también va a generar gastos. El abogado no va a ser una hermanita de la caridad que va a trabajar al gratín. Va a requerir de un pago de unos honorarios.
Después de que se hace el pago, se acreditó el pago, quedó cubierto la totalidad, viene la siguiente audiencia. Y entonces sería la audiencia de donde se va a declarar la competencia del tribunal, declarándose competente el tribunal para conocer del proceso. O sea, cuando ya se registró el pago, cuando pasó por la caja, entonces el árbitro va a decir, sí, soy competente para conocer del proceso. Y en ese momento va a decretar las pruebas. Va a pronunciarse sobre las excepciones formuladas por el demandado, excepciones previas. Las excepciones previas se resuelven en el proceso antes de la audiencia o al iniciar la audiencia de pruebas del artículo 372 del Código General del Proceso. Se decretaron las pruebas y listo. Contra esa decisión, si yo como alguna de las dos partes, sea la parte demandante o la parte demandada, no estoy de acuerdo porque no me decretaron una prueba que yo solicité, que justifiqué, que yo dije cuál era la pertinencia, necesidad, utilidad de esa prueba, y no me la concedieron, el único recurso que me prospera es el recurso de reposición. No procede apelación porque el árbitro no tiene superior. Como esto es un trámite de única instancia, no hay superior jerárquico del árbitro. ¿Ok? Entonces, aquí solo recurso de reposición. El recurso de reposición debe ser interpuesto en medio de la audiencia. Acuérdense que estas audiencias son orales. En la audiencia, y debe ser resuelto ahí mismo. Y no procede, según el artículo 318 del Código General, no procede recurso de reposición contra el auto que resolvió un recurso de reposición, a menos que se esté resolviendo otra cosa diferente o se dejó de mencionar lo que se había recurrido. ¿Todo claro hasta acá? Yo sé que les he botado demasiada información. Me imagino que todavía no han visto procesal civil y de pronto algunos pensarán que le estoy hablando un idioma muy, algo muy complejo, muy condenso, algo que está muy condensado de tantas normas del Código General y de la parte procesal, pero es importante para poder enlazarlo en la redacción de la cláusula y por qué la importancia de esta cláusula dentro del contrato. ¿Alguna pregunta? Profe, no me quedó claro un pedacito. El artículo 27 de la oportunidad para la consignación dice que tiene que hacerlo las dos partes la consignación en los 10 días siguientes. Si una de las partes, como estaba informando, no consigna y de pronto la otra no está sujeta a hacerla al 100%, ¿habrá reembolso de lo que consignó o qué pasa ahí? Se le cobraría parte de lo que se haya causado de los gastos del centro y de la participación del árbitro, de lo que haya hecho. Pues se le reembolsaría, pero no la totalidad de lo que pagó. Gracias. Doctor, una pregunta. Dime. En caso de que se demuestre fraude por parte de la decisión que tomó el tribunal, supongo que ya es en un proceso obviamente aparte, el tribunal como tal tiene algún tipo de sanción y el árbitro. Bueno, supongo que te refieres a los recursos. No hay contra la decisión, para responderte, bueno, me toca extenderme un poquito para responderte. No, pero no contra los recursos, como usted nos había dicho que sí, pero para poder responder la pregunta. Después de que se declararon las pruebas, se practican las pruebas, como en todos los procesos, al final de practicar las pruebas, el árbitro en este caso le va a dar la oportunidad a cada una de las partes, de los abogados de las partes, para que presenten sus respectivos alegatos de conclusión. Entonces, la parte demandante presentó sus alegatos de conclusión, la parte demandada presentó sus alegatos de conclusión, igual que en el Código General les va a decir tienen hasta 20 minutos para que digan sus alegatos. Se dieron los alegatos y después de los alegatos viene el fallo, la sentencia, que ya ustedes saben que se llama laudo arbitral. Cuando se presentó la sentencia, es decir, ese laudo, la parte contra la cual va el fallo va a quedar descontenta, pero recuerden que aquí no hay recurso de apelación, o sea que
No puede hacer nada. Lo máximo que puede hacer es solicitarle, como en la justicia ordinaria, al árbitro decirle, señor árbitro, mire, usted dijo tal cosa, acláreme, al presentar una solicitud de aclaración del laudo. Entonces esa aclaración, dice la norma, que debe ser porque de pronto hayan inconsistencias en la suma o algún error de digitación en cuanto al nombre o algo así. Pero no significa que va a cambiar el sentido del fallo o que va a cambiar la sentencia como tal, no. Simplemente en caso de aclarar alguna duda que haya o corregir algún hierro de una suma aritmética o de la redacción del nombre de alguna de las partes o algo así, pero no el fondo del asunto. El fondo del asunto se mantiene. Se resolvió la aclaración y quedó ejecutoriado el laudo. Normalmente el árbitro le va a decir, tiene 5 días para que pague a la parte que perdió el proceso. Entonces, la parte que perdió el proceso no tiene ningún recurso de apelación contra la decisión. Ya esto quedó en firme. Pero sí tiene un recurso de extraordinario que se llama recurso extraordinario de anulación. Y ese recurso extraordinario de anulación pues tiene unas causales que están aquí en la norma. Ya les digo el artículo. Artículo 41, profe. El artículo 41 habla de las causales del recurso de anulación. Entonces se presentó dentro del plazo que dice la norma, invocando alguna de las causales que dice esta norma y se va a revisión. Como en la justicia ordinaria, la revisión no es una tercera instancia en la justicia ordinaria. Acá no es una segunda instancia. O sea, que así se formule un recurso de anulación, el laudo va a estar en firme hasta que ese recurso, mediante una sentencia, se diga lo contrario, deje sin efecto el laudo. Entonces no significa que voy a meter el laudo, la anulación del laudo y entonces el laudo va a quedar en suspenso, no va a poderse ejecutoriar hasta que me resuelvan el recurso. No es así. Si ese recurso va a depender de la cuantía. Si es un trámite de menor cuantía, el competente para resolver ese recurso de anulación va a ser el Tribunal Superior de Distrito Judicial, o sea, el magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior. Ese va a ser si es el competente para resolver ese recurso de anulación si es un asunto de menor cuantía. Pero si el asunto es de mayor cuantía, el competente para resolverlo va a ser la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. El magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia es el que va a resolver entonces ese recurso de anulación. Pero normalmente en estos recursos de anulación se confirman los laudos, o sea, no echan para atrás el laudo. Es muy raro que suceda, es muy raro. Lo normal es que mantienen la decisión. Entonces, en ese orden de ideas, la parte demandada que perdió el proceso, pues puede alegar lo que quiera, pero va a ser muy difícil que pueda demostrar que hubo un fraude o que pueda echar abajo la decisión del árbitro. Porque es que aquí las partes al principio, en el contrato, establecieron que renunciaban a acudir a la justicia ordinaria y pactaban acudir a esta justicia privada, esta justicia particular, para que resolviera eventualmente esos conflictos. Entonces, no va a ser fácil que se demuestre ningún fraude, porque es que normalmente el que queda rabón, porque perdió, pues va a presentar el recurso de apelación, pero aquí no hay posibilidad. Aquí lo máximo que podría hacer es presentar el recurso extraordinario de anulación, pero una cosa es presentarlo y otra cosa es que logre el resultado. ¿Ok? Listo, pero gracias, mi amor. ¿Alguna otra pregunta? Ya creo que con esto doy por finalizado el tema del arbitraje. Y mañana empiezo a hablar de las garantías mobiliarias, de la ley 1676, que es otra de las cláusulas que ustedes van a colocar en la redacción del contrato. Yo sé que estaba programado para que hiciéramos el examen el día de mañana, pero como llevamos una clase colgada,
la 10ª clase debería ser este sábado, pasado mañana. Sé que seguramente muchos no van a poder asistir a la clase por cuestiones laborales, entonces el examen lo voy a dejar para el día lunes, ¿ok? El primer parcial. Listo, profe, gracias. Bueno, si no hay más Vale, profe, gracias. dudas o preguntas, entonces hago el llamado a lista.